¿Qué tal? Ya regresamos nuevamente con otro tutorial, en esta ocasión para estudiar las propiedades de los triángulos. En la clase anterior estuvimos analizando las clasificaciones que podemos establecer de los triángulos, ya sea por sus ángulos o por sus lados. En esta ocasión vamos a estudiar algunas de las propiedades principales que nos sirven para resolver diferentes situaciones o problemas que se pueden presentar con estas figuras geométricas. Pero antes de ello es importante repasar dos definiciones que debemos entender perfectamente y que son muy sencillas, y son las siguientes. La primera es un ángulo interno. Dice que un ángulo interno lo forman dos lados por la parte interior. Es decir, en este triángulo que tiene tres lados, si yo tomo dos de sus lados y donde se intersectan, por la parte interna que se forma, esta abertura es un ángulo interior o un ángulo interno. Acá en estos dos lados tendría otro y en estos dos lados tendría otro ángulo interno. Realmente nosotros ya conocíamos este concepto de ángulo, pero es importante repasarlo y sobre todo entender la diferencia entre un ángulo interno y un ángulo externo. Recordaremos también que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo sumaban 180 grados y dijimos que esa era una propiedad que íbamos a demostrar más adelante. Y eso lo vamos a ver inmediatamente después de establecer estas definiciones. Podemos ponerles alguna nomenclatura, por ejemplo, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo teta. Esta nomenclatura es una nomenclatura que yo establecí, pero se le puede poner el ángulo ABC, el ángulo 1, 2, 3. En realidad no existe una regla para nombrar los ángulos. Ok, ya que conocemos cuáles son los ángulos internos de un triángulo, estudiaremos aquellos que son los ángulos externos. Y me dice que lo forman un lado y la prolongación del adyacente. Por ejemplo, en este vértice, con este lado y la prolongación del otro. Es decir, si este lado lo prolongo y junto con esta abertura sería el ángulo externo en esta intersección. En este caso, en este ángulo puedo prolongar esta línea y con este lado se formaría el otro ángulo externo y en esta intersección puedo prolongar esta línea y con este lado formaría el otro ángulo externo. Así como cada triángulo tiene tres ángulos internos, también tiene tres ángulos externos. Y le puedo poner nombre, también puedo nombrarlo el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Algunas cosas que podemos mencionar y que seguramente ya habrás notado es que el ángulo interno y el ángulo externo en cada vértice suman 180 grados, porque aquí podemos ver que se forma exactamente media vuelta, que serían 180 grados. Otra duda que podría surgir es ¿por qué prolongamos esta línea y no esta? Y el ángulo que pasa si lo formamos de este lado, con este lado y la prolongación de la otra línea. En realidad es indistinto, porque si nosotros observamos este ángulo y este ángulo, al prolongar estas líneas, son opuestos por el vértice. Es decir, que son iguales porque están opuestos por dos líneas que se cruzan y por lo tanto tienen la misma medida. Por lo tanto, resulta insignificante si lo tomamos de este lado o de este lado. Ok, una vez que ya entendimos esos dos conceptos principales, vamos a repasar, pero sobre todo a deducir algunas de las propiedades principales de los triángulos. Limpiamos el pizarrón, hacemos el planteamiento y lo analizamos. Bien, ya tenemos aquí la primera propiedad que me dice lo siguiente. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Es decir, yo tengo aquí un triángulo con sus ángulos interiores alfa, beta y teta. Y me dicen en esta propiedad que en cualquier triángulo, si sumo estos tres ángulos, me va a dar igual a 180 grados. Yo puedo simplemente quedarme con esta información, darla por válida, decir ok, es cierto y ya terminamos. Nos vamos y todos contentos. Pero una de las principales bondades del estudio de las matemáticas es que me ayuda a estimular el pensamiento lógico. Entonces yo no puedo quedarme solamente así,
sin descubrir por qué. ¿Por qué razón? Es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo da igual a 180 grados. Entonces vamos a tratar de establecer un criterio lógico que me ayude a descubrirlo. Si recordamos, cuando analizamos el criterio de dos líneas paralelas que se intersectan por una línea transversal, este criterio nos puede ayudar a resolver esta situación. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí un triángulo y voy a prolongar sobre esta base una línea. Y en la parte superior, por el tercer vértice, voy a pasar una línea también que va a ser paralela a la recta que tengo en la parte de abajo. Una vez que hago esto, observamos que aquí se cumple el criterio, dos líneas paralelas cortadas por una línea transversal. Imaginemos que la prolongación de esta línea es la línea transversal. Y entonces, al analizar esto, yo puedo ver que este ángulo y este ángulo caen en la categoría de alternos internos, es decir, medirían lo mismo, porque están en la parte interna de las paralelas y porque están alternados de un lado y otro de la línea transversal. Para verlo de una manera más gráfica, podemos hacer lo siguiente. Tenemos aquí este ángulo, que es exactamente el ángulo que tengo aquí, y si este ángulo yo lo giro y lo coloco acá, me voy a dar cuenta que es exactamente el mismo. Entonces, este ángulo lo giro y lo coloco aquí y es exactamente el mismo. Entonces puedo concluir que este ángulo alfa también se encuentra aquí. De la misma manera, si en vez de prolongar esta línea, prolongo esta línea, que ahora es la transversal que corta a las dos paralelas, puedo observar que este ángulo θ también es alterno interno con este ángulo de aquí. Y lo puedo observar también de manera gráfica. Si coloco el ángulo aquí, vemos que ahí coincide, y si lo giro y lo coloco acá, podemos ver que es exactamente el mismo ángulo. Entonces aquí tengo el ángulo θ. Y de esta manera puedo poner los tres ángulos alfa, beta y teta juntos, y si observamos, aquí forma media circunferencia, y nosotros sabemos que media circunferencia son 180 grados. Entonces podemos decir con seguridad que el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo θ es igual a 180 grados. Y así pudimos comprobar que esta propiedad se cumple. Simple, ¿no? Bueno, esta propiedad nos va a servir más adelante para resolver algunas situaciones. Vamos a estudiar la siguiente propiedad. Bien, aquí tenemos la segunda propiedad que dice lo siguiente. La suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. Es decir, el ángulo exterior A, B y C, si yo lo sumo, me van a dar 360 grados. Eso es lo que me dice la propiedad, pero debo demostrarlo. Lo que yo ya sé y ya tengo demostrado es que el ángulo alfa, beta y teta sumados dan 180 grados. Entonces vamos a tratar de partir de ahí para poder llegar a esta conclusión. Y en esta ocasión lo vamos a hacer por medio de álgebra. El anterior fue de manera gráfica y ahora lo vamos a hacer de manera algebraica. Ok, además de este dato, yo sé que este ángulo más este suman 180 grados porque es media vuelta. Lo mismo que estos dos, alfa más A y teta más C. Entonces voy a establecer esos tres criterios. Alfa más A es igual a 180 grados. Beta más B es igual a 180 grados. Y teta más C es igual a 180 grados. Entonces, como yo necesito despejar o sustituir estos valores, voy a despejar el valor de alfa, de beta y de teta en estas tres fórmulas respectivamente. Aquí, si necesito despejar alfa,
la A que está sumando la voy a pasar del otro lado restando. Y me va a quedar que alfa va a ser igual a, si la A pasa acá, quedaría 180 menos A. Entonces sería 180 menos A. Del mismo modo, para despejar el valor de beta, la B la paso restando y sería beta es igual a 180 menos B, y del mismo modo la C la paso negativa, aquí está positiva, y me quedaría teta es igual a 180 menos C. Una vez que ya tengo estos tres valores de alfa, beta y teta, lo siguiente que voy a hacer es sustituir en esta fórmula. Entonces tengo que alfa más beta más teta es igual a 180. Es la misma ecuación, solamente la escribí en la parte de abajo. Pero alfa vale 180 menos A. Entonces aquí en vez de alfa escribo 180 menos A. Como aquí hay una suma, puedo observar que el paréntesis sale sobrando. Lo puedo eliminar porque no hay ninguna multiplicación después. Y B es igual a 100. Aquí sería beta. Hay un error porque es el ángulo beta, no el ángulo B. Y el ángulo beta es igual a 180 menos B. Entonces lo sustituyo también por 180 menos B. Pero sí podemos observar, aquí hay un signo positivo después del paréntesis y acá también, entonces no hay multiplicación, puedo eliminar estos paréntesis de una vez. Y teta es igual a 180 menos C, entonces también 180 menos C, pero el paréntesis también se puede eliminar. Ok, ya tengo todos estos valores. Aquí es 180, puse 18. Y ahora lo que voy a hacer es que todas las letras que están negativas las voy a pasar de aquel lado positivas. Y me va a quedar 180, voy a juntar primero los números, más 180 más 180. Los voy a sumar de una vez y me va a dar 180 más 180 más 180, me va a dar 540. Es igual a 180, que está de este lado, y todas las letras las voy a pasar más A, más B, más C. Están negativas, observamos, y al pasar del otro lado pasarían como positivas. Una vez que tengo esto, el 180, que aquí está positivo, lo paso hacia el otro lado restando, y me quedaría 540 menos 180 es igual a A más B más C. Al hacer la resta de 540 más menos 180 me quedan que 360 es igual a A más B más C. Y entonces observamos que se cumple la condición que los ángulos exteriores A más B más C sumados dan igual a 360, que es justamente lo que tenemos aquí. Ya tenemos otra propiedad más demostrada. Vamos a ver la última propiedad y terminamos. Finalmente, la última propiedad nos dice que un ángulo externo, por ejemplo, el ángulo A, es igual a la suma de los dos internos que no están cercanos a él. O sea, este ángulo A, en el otro extremo, por el interior tengo el ángulo beta y el ángulo teta. Entonces, el ángulo A es igual al ángulo beta más el ángulo teta, como lo observamos en esta igualdad. ¿Y cómo podemos comprobarlo? Bueno, esto es muy sencillo de comprobar, simplemente porque el ángulo alfa sumado más A da 180 grados, pero el ángulo alfa sumado más beta más teta también da 180 grados. Esa es una propiedad que ya demostramos. Entonces, si este más estos dos es 180 grados y este más este también es 180 grados, podemos concluir que alfa es lo mismo que beta más teta. Así de sencillo. Bueno, pues estas fueron las propiedades principales de los triángulos. Yo espero que hayan quedado lo suficientemente claras y en el siguiente tutorial vamos a hacer algunos ejercicios prácticos para poder aplicarlo y entenderlo mejor. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!